Dejando huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Radio. Les tenemos un anuncio, dos anuncios que hacerle. Vamos a extender nuestra temporada, vamos a llegar hasta el mes de octubre, fíjense, así que hemos logrado, digamos, esta extensión de temporada gracias a las autoridades de Radio Dejando Huellas, ¿cierto? Y también al apoyo de Taller de Modelismo Industrial, TMI Chile, que por supuesto más adelante estaremos hablando de algunas de las creaciones que realizan, los productos y muchísimo más. Así que saludo a nuestro amigo Remy Caravantes de TMI Chile, que nos va a acompañar en este y los próximos capítulos. Vamos a hablar a continuación, en este capítulo, como lo habíamos anunciado en nuestras redes, de historia de la televisión, de un programa que sin duda es uno de los más importantes en la historia de la televisión chilena, el cual finalizó hace ya 10 años, empezó hace 63 años, si mal no me equivoco, en agosto de 1962, y que o del cual se sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido, por supuesto, importante? Y si yo les digo Sábados Gigantes, por supuesto, ustedes inmediatamente van a saber del programa y de las personas y personajes que estuvieron en torno a este maravilloso programa de televisión. Y uno de ellos es realmente un honor recibirlo en nuestro estudio aquí en Radio Dejando Huellas, en nuestro programa Vintage, el baúl de los recuerdos, que tuvo un trabajo arduo durante largos años en la edición periodística del programa. Y hablamos de quien también ha entregado varias entrevistas a distintos programas especiales de la historia del programa y de la televisión chilena, como es don Jorge Meininger. Un gusto saludarlo, don Jorge, y bienvenido a Vintage, el baúl de los recuerdos. Muchas gracias, Javier. En realidad es muy grato estar aquí y espero efectivamente aportar algún dato o alguna anécdota o algo entretenido en relación a este programa que se mantuvo al aire durante 53 años contando la historia de Chile y la de Estados Unidos. Claro, exactamente. La primera pregunta, muchos programas de recuento histórico parten con hechos más recientes. Nosotros siempre partimos por el inicio. Partimos en orden cronológico. ¿Cómo usted llega a la televisión? ¿Cómo llega a Canal 13? Y también, ¿cómo llega a Sábado Gigante? A veces creo que las amistades son importantes para abrir caminos, para llegar a algún lugar. Yo estudié periodismo en la Universidad Católica y comencé ya en la época que estudiaba a trabajar en el Canal 13 en el departamento de prensa. Naturalmente estos fueron momentos, periodos, en alguna oportunidad para hacer reemplazos en el verano. Luego me quedé ahí durante casi 9 meses. Seguí estudiando, hacía ambas cosas paralelamente. Luego me volvieron a llamar para de nuevo hacer reemplazos en el verano. Y finalmente el año 74 un periodista, un compañero de estudios y periodista muy destacado de nuestro medio, lamentablemente fallecido, Hernán Holguín, me fue a buscar a mi casa en aquellos tiempos. Hay que recordar que el teléfono celular es un invento relativamente reciente y que cuando estamos hablando del año 74 el teléfono o que hubiera una casa en un teléfono era una cuestión bien excepcional. Yo no tenía teléfono, en consecuencia él fue a mi casa después de terminar su turno en el noticiario en el Canal 13, fue a mi casa, yo vivía en la Florida y me planteó la opción de trabajar en Sábado Gigante. Tenía que ir al día siguiente a hablar con el productor Antonio Menchaca y bueno, ahí partió la historia. Antonio Menchaca, que en paz descanse, tuve el gusto de conocer porque fue
Me parece que el primer director del canal CDO, que es donde yo me formé televisivamente, el canal del Comité Olímpico de Chile, y con el cual dejé muchas amistades, como Gabriela Martínez, que le mando un saludo, que también estuvo acá en el programa. Usted cuando empezó a hacer estos reemplazos, le tocó una época complicada. Antes del año 74 estaba todo el tema de la Unidad Popular. Yo recuerdo que Julio López Blanco decía en la sala de camarógrafo algunas veces se dormía, había turnos extenuantes, la información está ahí viva. También usted alcanza a vivir parte de eso, ¿no? Claro, Julio López trabajaba en ese tiempo en Canal 13, eh, y recordemos una cosa, en aquellos tiempos el medio para captar imágenes era cine, no era video. El video llegó el año 75, creo yo, 76. Cámaras de video portátiles para captar imágenes en exteriores. Eh, yo, por lo que recuerdo, estuve sumando ambos periodos casi un año trabajando en prensa. Eh, Existían las mismas urgencias que hoy. Naturalmente había control de la información y había a partir del, bueno, no antes del 73, Claro, claro. Hubo control de información después. Antes, bueno, cada noticiario competía y trataba de ser el primero y de tener la primicia y de estar donde estaba la noticia. Entonces usted llega a Sábado Gigante en 1974 en un ambiente totalmente distinto, lo que uno puede imaginar de años después, porque el canal funcionaba en el quinto piso de la universidad, ¿cierto? Y el estudio era el de la calle Lira, que era un gimnasio, ¿no? Exactamente, más bien originalmente el estudio que estaba en la calle Lira había sido un taller mecánico, que creo del Canal 13, y en consecuencia tenía un techo relativamente bajo que no era lo más adecuado para la televisión, particularmente para la iluminación, que necesita más altura. Y por lo tanto, cuando yo llegué a trabajar al canal, ese era el estudio, pero no me acuerdo exactamente bien, pero puede haber sido unos 3 años después, se consiguió reconvertir el gimnasio que estaba en la casa central de la Universidad Católica en estudio de televisión. Y allí, naturalmente, las condiciones eran distintas, era un espacio que tenía más altura y se reconvirtió esa construcción como estudio de televisión con todos los requerimientos que en ese momento estaban disponibles. ¿Cómo era el enfoque periodístico de la época o las funciones que, digamos, un periodista de programa tenía que cumplir, siendo que muchas veces hacían muchas notas curiosas, divertidas, que era totalmente distinto a prensa, ¿cierto? Un programa misceláneo. Yo todavía recuerdo ese también instinto que tenía don Francisco Mario Kreuzberger de, por ejemplo, una de las primeras notas que hizo, cuenta la historia, en 1962, fue al hombre que dispara el cañón de las 12. O a un señor que vendía mote en un huesillo. Entonces, o ir al Dragstore, esta novedad en su momento que en Providencia. ¿Cómo era un poquito el enfoque de esa época? Claro, era un programa dedicado a la familia y sin perder de vista, naturalmente, estaba el telón de fondo de la entretención. Y en la búsqueda de la entretención hay un mundo gigantesco, pero que está centrado particularmente en la gente. Por eso la búsqueda de oficios populares o de personajes populares o de personajes que cumplen o cumplían un servicio, como el hombre que disparaba el cañón en el Cerro Santa Lucía para anunciar la hora, digamos, el mediodía. Entonces, la orientación de los segmentos periodísticos dentro de Sábados Gigantes tenía ese propósito, ese objetivo, y naturalmente en la medida que fue avanzando el tiempo y que el programa tuvo más recursos, se empezó a buscar personajes ya no necesariamente en Santiago, sino también fuera de Santiago, el mundo campesino,
Después, transcurrido algún tiempo, surgió una sección, como usted no conoce Chile, que parecía sorprendente o extraña, porque se entiende que quienes viven en un país lo conocen, Claro. pero en realidad el propósito simple de conversar con gente que había nacido en el campo, que se desarrolló en el campo, que trabajaba en el campo, efectivamente era una novedad y al público era una sección que le encantaba, le gustaba muchísimo. Entonces, y de cosas simples como el cultivo de las hortalizas o el manejo del ganado o los caballos, etcétera. Eh, y también, de nuevo, el comentario, Chile era un país muy distinto, un país donde apenas tú dejabas atrás las últimas casas de Santiago, te encontrabas con caminos de tierra, de ripio, eh, moverse por la zona agrícola era complicado. Muchas veces había que meterse en los esteros, en los arroyos y en los ríos, porque no había puentes, había que cruzar por badenes. En fin, un país muy distinto. ¿Y cómo era trabajar o cómo usted notó esa energía que tenía Mario Kreutzberger para trabajar, que una vez lo definió uno de los directores de Univisión cuando dijo en un reportaje, cuando el programa finalizó su transmisión, creo que en el 2015, dijo, Mario, yo cuando lo vi por primera vez, dijo, es el peor animador que he visto en mi vida, pero tenía una capacidad de trabajo brutal. ¿Cómo era esa energía? Eh, Como tú la describes, una capacidad de trabajo extraordinaria, una capacidad creativa notable, una capacidad para hacer equipos eh, de producción, periodístico. Eh, yo creo que, eh, bueno, sin lugar a dudas, Mario o don Francisco siente una pasión profunda por las comunicaciones. Es un comunicador fuera de serie, que se fue formando en la práctica con los años. Y eh, para tratar de definirlo, creo que es un hombre que respira televisión, que duerme televisión, que come televisión, que transpira televisión, cuyo mayor satisfacción en la vida es la televisión. Eh, Puede parecer un poco, a lo mejor, inadecuado definirlo de esa manera, porque naturalmente una persona, además de su trabajo, tiene su vida propia, su familia, en fin. Eh, pero creo que esta es una definición que le cae bien, porque efectivamente es una persona que en las noches dejaba en su velador un papel y lápiz y se despertaba y anotaba ideas que se le ocurrían cuando se despertaba o se desvelaba o soñaba. Y llegaba con esas ideas en la mañana diciendo, propongo esto, propongo aquí, propongo allá. Eh, un creativo notable. Dentro de esa creatividad surge también la sección de lo que en aquel momento se llamó la película extranjera, con viajes tan increíbles como el que efectuaron a China, ¿cierto? Que Gabriel nos contaba varios de los viajes, pero a China, que recién se estaba abriendo el mundo, a Corea, que también es un país ignoto, ni hablar a los países más conocidos, Estados Unidos, digamos, Europa, algunos de África, la selva, cuando Francisco en su libro, uno de sus libros comentaba que le dio la cosa esa, que le podían meterse como amebas y un montón de cosas increíbles que vivieron y mostrar un poquito el mundo a Chile, que era un país que también estaba bastante aislado en esa época, no existían las comunicaciones de ahora. Claro, de nuevo, pensando en el público joven, en tus auditores jóvenes, el país era muy distinto, no había comunicaciones vía satélite, eso comenzó después. En aquella época las noticias internacionales llegaban en film, en película, y llegaban dentro de unas bolsas.
Por lo tanto, la noticia que aparecía aquí era una noticia que había ocurrido hace una semana. No había comunicación instantánea como hoy. Entonces, que un chileno, bueno, tampoco había vuelos todos los días a todas partes del mundo, como hoy. Pero que un chileno pudiera salir con la cámara y estar en Pekín, que era lo que tú decías, o en Shanghái, ¿cierto? Y a través de intérpretes comunicarse con la gente y mostrar cómo vivían en aquella época los ciudadanos chinos. Una de las cosas que hoy día puede parecer sorprendente, pero todos se vestían iguales. Claro. Todos usaban predominantemente una tenida como de mezclilla de color verde. Claro. O azul. Esas con cuello cerrado, cuello Claro, bajo, como se decía. pero de ahí no salían, digamos, y en una ciudad como Pekín, por la población que tiene, los automóviles eran muy escasos, solo reservados a los dirigentes políticos, pero la población se movilizaba mayoritariamente en bicicletas. Entonces, ¿cómo no iba a ser llamativo una avenida más grande que la Alameda, por la cual circulaba a la hora temprano en la mañana o en la tarde de regreso a su casa un río de bicicletas con los chinos pedaleando allí? Entonces, ciertamente todo eso era atractivo para el público. De alguna manera, la cámara viajera permitía que el público chileno, que también tenía limitaciones para viajar, tuviera una pequeña ventana abierta al mundo, y que esa ventana abierta además tuviera los ojos de un chileno, la sensibilidad de un chileno, la percepción de un chileno, que describía o contaba o de alguna manera complementaba lo que mostraban las imágenes de la cámara, sino que además podía interactuar, como dije antes, en ese caso mediante el uso de intérprete, o en otros países simplemente hablando inglés, que Mario lo habla correctamente hoy día. Y bueno, esto nos permitió, por lo menos a mí, viajar por... Eso, le preguntaba, ¿usted viajó? ¿Fue a ese viaje a China? ¿Fue a otros viajes interesantes? Yo estuve como en 80 y tantos países, porque viajé durante 20 años. Desde que llegué, bueno, más de 20 años, 20 años, digamos, hasta el año... el programa se dejó de hacer en Santiago el año 90, pero seguimos trabajando un equipo más pequeño dentro de Canal 13 para Sábado Gigante, y yo seguí viajando hasta el año 99, que hice el último viaje, y dejé de hacerlo y dejé de trabajar en Sábado Gigantes porque el canal le pidió a Mario que me liberara y que me dejara trabajar en un proyecto nuevo que era el matinal, que comenzó siendo la mañana del 13 del año 90. El 99, claro. Yo dejé de trabajar el 99 en Sábado Gigantes. Comenzamos como 3 meses antes que el proyecto saliera al aire, claro, y partió los primeros días de enero. Con Paulina Nin. Con Paulina Nin de Cardona. Gran animadora también. Tremendo, espectacular. Sí. Y hasta el día de hoy. Sin duda. Impresionante. Vamos a ir a una pausa porque tenemos un recuerdo acá que lo vamos a lanzar por Instagram, así en los esfuerzos tecnológicos que tenemos. Un recuerdo de nuestro entrevistado en una faceta poco conocida en pantalla. Vamos a hablar del desarrollo del programa, el programa de Miami, cómo se gesta. Vamos a hablar también de los momentos de mayor competencia. Así que vamos a una pausa musical, señor director. Tenemos también un recuerdo musical de esa época. Algunas canciones que pegaron en la época de oro del programa, y yo les voy a contar por qué. Pausa y regresamos, señor director. Estamos de regreso en Vintage About the Recuerdos junto a don Jorge Menger, ex editor de Sábado Gigante, y también otros programas que vamos a ir hablando en el transcurso de esta conversación. Y en la pausa musical escuchábamos a un invitado sempiterno en la década de los 70, 80 del programa, como es Paolo Salvatore, y su versión de La Ladrona, una canción que hizo popular Diego Verdaguer, un argentino que hizo mucha carrera en México. A mí en lo particular me gustaba mucho esa canción, y también la parodiaban, por ejemplo, Mandolino salía cantándola. Fue muy popular por ahí por el año 85, 86.
Patricia Frías, que fue, digamos, muy popular por Gente Nueva de la Canción. Recordemos que había del Gente Nueva de la Canción y Gente Nueva del Humor en el programa. Y también Alejandro de Rosas, que tuvo mucho éxito ya en la etapa tardía, por ahí por el año 1991. Que habíamos quedado mostrar una foto, ¿cierto?, de su etapa, don Jorge. No sé si cuánto duró, aquí la voy a preguntar, de cámara, porque tenemos acá una foto que la vamos a mostrar a los amigos del Instagram, que sale acá con los fonos, sale con micrófono. A ver, ahí la vemos en la fotito, digamos, en la época suya, Gentileza Rec TV, que sigue emitiendo Sábado Gigante, 40 años, con diferencia de 40 años solamente, o sea, estamos viendo ahora la temporada 1985. A Rec TV saludamos también a la gente que hace ese maravilloso esfuerzo de archivo y restauración de archivo. Aquí lo vamos despachando, haciendo alguna nota. Fue al principio, a la mitad. ¿Por qué no quiso seguir en este caso, digamos, en pantalla? O sea, yo creo, básicamente, yo no tengo las competencias para trabajar en pantalla. Era algo que me ponía nervioso, no tenía la capacidad para concentrarme y para mantener el hilo de la conversación, o, en fin, me resultaba difícil. Entonces, muy pocas veces lo hice en directo. En alguna época, no me acuerdo en qué año, Mario inventó una sección que se llamaba Pasan cosas en la ciudad. Entonces yo grababa distintas situaciones y él decía, en fin, me presentaba y decía, ¿qué pasa en la ciudad? Entonces yo decía, en la ciudad pasan muchas cosas, don Francisco, y mostraba algo durante un minuto 10, un minuto 15, algo muy breve. Pero naturalmente eso era distinto porque era grabado y era se usaba más, el diferecto, ¿no? También se usaba el diferecto, claro. Yo no sé mucho, que no sé. Claro. No, ciertamente hay, en aquella época había y hay y siguen en la televisión gente que tiene capacidades para eso. Yo no tengo talento para eso, así es que siempre tuve claro que mi trabajo era detrás de la pantalla y para el animador. Bueno, yo igual he trabajado con muchos de los animadores de la televisión chilena, con Paulina, como dije hace un rato, con José Alfredo Fuente, con Martín Cárcamo, bueno, desgraciadamente ya no está, digamos, con Felipe Camiroaga, Claro. En fin, trabajé muchos años en televisión. ¿En qué o cómo toma el equipo o cuándo les comunica don Francisco que estaba con este proyecto de irse o hacer el programa en Miami, hacer el programa en lo que era en ese momento el canal 23 de la cadena SIN, y después se convirtió en Univisión, digamos, y era al principio solamente para el canal 23 y después se expande por toda la cadena y a los otros países? ¿Cuándo empezó o ustedes supieron que estaba este proyecto? A ver, si no me falla la memoria, el programa se comenzó a hacer en Estados Unidos en la década del 80. O sea, 1986 fue el En primero. 1986. Claro, yo creo que un par de años antes Mario ya andaba con la inquietud de explorar nuevos públicos. Y yo diría, entre otras cosas, porque tenía un logro notable en su programa y en Canal 13. Hay que recordar que igualmente hacía otro programa que era Noche de Gigante, Claro. que lo hacía en forma paralela y en ciclos que duraban 12 o 14 programas. Ese lo dirigía Gonzalo Beltrán, ¿no? Alguna temporada lo dirigió Gonzalo, también comenzó con un director argentino ya fallecido, en este minuto no me acuerdo el apellido, pido disculpas. También lo dirigió, me parece, alguna temporada Arturo Nicoletti y alguna y Eduardo Domínguez creo que también dirigió Noche de Gigante. Tuvo varios directores porque ese fue un ciclo
que debe haber durado, eso comenzó en los años 70. Claro. Y naturalmente cuando Mario comenzó a hacer el programa en Estados Unidos no fue posible hacer de manera paralela el programa en Miami, Sábado Gigante en Miami, Sábado Gigante en Santiago y además Una Noche Gigante, ¿no? Era imposible. Es cierto lo que algún entrevistado, y ahí yo no me acuerdo, dijo que el esfuerzo de Noche Gigante es para tratar de llegar a un público distinto, quizás un poco más ABC1, que sentían que el programa de la tarde del sábado era ya ya por el público popular, estaba conquistado ese mercado, había que apuntar a otro. Eh, Creo que el comentario es acertado, pero también desde mi punto de vista un programa de conversación es un escenario distinto para un animador. Mario trabajó siempre entre medio del público, con el público, y muchas veces interactuando con el público. Y un programa como Noche de Gigantes le permitía acceder a entrevistados de, no sé, profesionales, artistas connotados que venían, no sé, estuvo la Rafaela Carrá en Noche de Gigantes, y eso también con algún personaje popular que hacía como un contrapunto. Entonces, una cosa es conducir un programa de entretención desde el público y otra cosa es tener a los entrevistados cerca y desarrollar una conversación y además hacer el nexo para pasar de un entrevistado al otro y luego que esos entrevistados interactúen. Es un programa absolutamente distinto y desde mi punto de vista... Eso último, perdón, es lo más difícil. Es lo más difícil. Tuve un programa de conversación así. Claro, entonces un animador de alguna manera se gradúa cuando hace un programa de conversación y que es capaz de sostener muchas temporadas, como fue el caso de Noche de Gigantes, y que como hemos dicho, era en forma paralela a Sábado Gigante. Entonces, en la pregunta que tú hiciste inicialmente, claro, Mario sentía que había hecho todo, que el público lo seguía, el público chileno, pero también tenía el deseo de proyectarse y de probarse en otras partes, y tuvo también la humildad para partir desde cero en Miami, donde comenzó siendo coanimador. Como usted dijo en TVN TV, en la entrevista que le hicieron, empezó como Yerúa. Empezó como Yerúa, claro. El animador era un cubano. Creo que era Rolando Barral, si no me equivoco. Rolando Barral, claro. Lamentablemente tampoco ya no está Rolando Barral. Y entonces Mario tuvo la humildad de aportar al canal. No era Univisión, en aquellos tiempos era... La cadena SIM. La cadena SIM. Claro. Spanish International Network. SIM. Claro. Ya. Y de aportar el conocimiento de cómo se hacía el programa. Y él en una posición secundaria en pantalla. Claro. Pero tuvo la oportunidad de estar en pantalla y los años que él tenía en el cuerpo haciendo Sábado Gigante finalmente fue un factor determinante para que él llegara al primer lugar y él continuara con el programa, y Rolando Barral terminó marginado del programa, del proyecto. Y él pasó a ser el animador principal. Y usted elige, no sé si le ofrecieron, esa es la pregunta que conversamos antes de salir al aire, irse a participar del proyecto, y si usted efectivamente, si lo ofrecieron, usted no quiso. Mira, para Mario era importante el tener un editor periodístico. El Sábado Gigante siempre tuvo 4 ingredientes, que eran los contenidos periodísticos, la música, el humor y los concursos. Y el primer editor
de Sábado Gigante en Estados Unidos fue también un chileno, el periodista Héctor Olave, Claro. Tito Olave, que hizo como la pega más difícil, digamos, de abrir el espacio, de buscar periodistas, Armar el equipo. de armar el equipo, claro. Claro. Pero en algún momento, si no me equivoco, por allá por el año 90, entiendo que Tito tuvo otras ideas, otros proyectos, y se produjo la oportunidad entonces de que, bueno, fuera otro periodista a reemplazarlo. Y yo creo que pude haber hecho eso, o estaba dentro de la mirada de los que podían haberlo hecho, pero yo no quise, básicamente porque tenía una mirada provinciana, por decirlo de alguna forma, y pensaba, yo tenía 3 hijos, y pensaba que de irme a Estados Unidos cuando mis hijos terminaran la educación secundaria o media, emprenderían vuelo, se irían a estudiar a otra ciudad y ya no los vería nunca más. Es una mirada un poco egoísta a lo mejor, y además de eso, y ese también era un tema muy importante, mi mamá, que ya era bastante mayor, estaba, y si yo me iba, bueno, iba a quedar sola, y me pareció que no correspondía. Saltándonos a 1988, y un poquito antes de ese año 90, año complicado, ¿cierto? El plebiscito, el sí, el no, y surgió la competencia, usando de nuevo el término brutal, que fue Porque Hoy es Sábado, programa con todos los recursos que pudo disponer Televisión Nacional. Fue como diseñado para tratar de destronar en el rating a Sábado Gigante, con un tremendo animador que además comandaba el equipo, con oficinas exclusivas para ello, que le decían el César Palace, porque era efectivamente el líder César Antonio Santi, con grandes invitados internacionales, con una nueva como animadora que era la sensación, porque era Cecilia Boloco, que el año anterior ganó en el mismo universo. Y cuenta don Francisco en varios de sus libros que los que iban en el equipo a Miami se iban viendo el programa en pequeños monitores. Mi papá todo esto compró uno, que en paz descanse, uno de esos en una tienda, parece un remate, pequeño monitorcito conectado a un equipo, y veían los VHS o los betas del programa hecho en Chile, y al mismo tiempo del Porque Hoy es Sábado. Fue una época de competencia tremenda, y también se tejieron conjeturas políticas de por qué TVN estaba tan empecinado en esta ocasión sí a derribar a Sábado Gigante, siendo que antes había habido otros intentos, algunos más exitosos que otros, pero que era la sensación, y uno lo veía desde pequeño, tenía 10 años el año 88. Y yo lo veía desde lejos, que por qué tanto, este ojo que yo he tenido, gusto por la televisión, ¿por qué le están metiendo tanto a este programa? ¿Qué les hizo don Francisco? Una cosa así, más allá de querer competir y ganarle. ¿Cómo se vivió un poquito ese proceso? O sea, obviamente cuando se anuncia un programa con un gran animador como es César, una primera figura de la televisión chilena en ese momento, uno tiene que ponerse en guardia, porque ciertamente no solamente estaba el conductor en pantalla, sino que también estaban los recursos. Fue un programa que nació con ambición de ocupar un espacio, un horario el día sábado, donde se reunía toda la familia, y por lo tanto, frente a eso, eso nos puso en guardia y nos puso a buscar o a estrujar o exprimir la creatividad para hacerle frente a ese programa. Recordemos que, entre otras cosas, César se llevó a don Manuel, un personaje que era emblemático en Sábado Gigante, y que con sorpresa vimos que no llegó, y que de pronto estaba sentado en el público en el programa de nuestros vecinos, Porque digamos. aparte era en vivo el programa. En vivo, César, claro, los 2 programas en vivo. Claro, sí, en realidad. Entonces, fue un golpe bajo, pero bueno, se entiende, es la competencia, y ellos tenían ambición, y tenían una misión, y tenían un proyecto, y
fueron hábiles y se llevaron a este caballero, pero este caballero, no sé si un par de semanas después volvió a Sábado Gigante. Naturalmente Mario lo recibió, le hizo algunas bromas, pero luego siguió con nosotros. El programa yo creo que Sábado Gigante tenía años de experiencia y por lo tanto se conocía cómo hacer un concurso, cómo un concurso puede tener progresión y puede llegar a un punto en que tú no te lo quieres perder por el desarrollo que tiene, por lo que va ocurriendo, ¿cierto? Hasta que y el público simpatizaba con alguno de los concursantes porque era ingenuo, porque era audaz, porque tenía ángel, por distintas razones. Entonces, un concurso es una progresión, es un desarrollo. Tiene un desarrollo dramático. Tiene claro, un hilo, un hilo dramático, como tú dices. Entonces, cuando nuestra competencia, porque hoy es sábado, a los, no sé, 40 minutos de haber empezado el programa, pone en juego un auto. Y se lo regala el primero que salió sorteado. No, creo que alguien que estaba de cumpleaños, que es obvio que va a haber alguien de cumpleaños. Claro, eso. Pero no hubo ninguna emoción ni pasó nada. A mí me pasó esto, Jorge, y bueno compartirlo con usted y con los amigos en la radio. Yo vi ese programa, obviamente era la curiosidad. El primer programa tiene que haber tenido mucho rating, el de ellos, porque en realidad era una curiosidad, como ¿qué van a mostrar para hacerle frente a Don Francisco? Y era un niño así como, en realidad hay que decirlo, bastante de ese uno, un hombre, un pelo rubio, así, buena pinta, buena pecha, como dicen los argentinos. Y le regalaron un Dacia, que era un auto rumano que recién estaba entrando a Chile, de bloque oriental, que era una versión del muy conocido Renault 12 nuestro. Aquí me gustan los autos, yo puedo hablar de las marcas. Y yo, 10 años, en mi casa, sentado en el sillón con mi mamá, ¿y qué hace este cabro con el Dacia? Si esto es un auto sedán de 4 puertas, un auto familiar. El cabro andaba esperando al menos un Fiat 147, un Lazavero que estaba de moda. Le regalaron un Dacia, dije yo. Y ahí dije, no, 10 años, tan mal. Tan mal. Claro, claro, tú en la lectura que haces viste un poco las características del premio que recibió y lo que él representaba, que eso no cuadraba. Claro, habían varias cosas. Y fíjese, el estudio era muy oscuro, era como un estelar. Cuando en la edición que periodista lo cambian y ponen, no sé qué estaba antes, a Carlos Pinto, intenta desesperadamente hacer cambios. Carlos, que es un cerebro televisivo también impresionante. Le cambia la ropa a César, le saca el traje, le pone chaqueta de jeans, ilumina más el estudio, como que fuera un programa misceláneo, lo acercó un poco al Festival de la Una, que sí logró leer muy bien esa relación con el público, y ya era demasiado tarde, me parece, ¿no? Claro, de nuevo, yo creo que para enfrentar una competencia efectivamente se necesita recursos, se necesita talento en pantalla, se necesitan medios, en fin. Pero creo que la experiencia para hacer un programa como Sábado Gigante estaba acá, en el Canal 13. Y por lo tanto, tú indicas cuáles pudieron haber sido los errores que ellos cometieron. Y claro, el público puede ver la novedad una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero a la cuarta, cuando esto no cuadra, como dije hace un rato, bueno, vuelve al café donde se siente confortable y va siempre. Claro, exactamente. Lo último, ya en el cierre, don Francisco dijo que incluso hubo personajes misteriosos que intentaron ir a Timey Bob para ver cómo se hacía el rating y quiénes eran las personas que veían esto, o sea, se estaban identificadas, y obviamente la agencia jamás entregó esa información, información secreta, y por eso hubo muchos rumores en esa época de por qué le estaban pegando tan duro, pese a que duró poco tiempo. Efectivamente, en diciembre de 88 el programa, el Porqué de Sábado está terminado,
y hay que decirlo, el gran damnificado fue César Antonio. Fue un gran damnificado en prestigio, en éxito, siempre fue un animador exitoso. Pero la pregunta es, ¿hubo alguna teoría en la interna del equipo de por qué le estaban pegando tan duro, o solamente, no, nos quieren pegar duro porque quieren ganar en rating? No, yo creo que Televisión Nacional, por ser un canal público, tiene la misión de contar con un respaldo sólido en la audiencia. Y ciertamente Sábado Gigante tenía el monopolio de la audiencia el día sábado. Entonces, de 7 días a la semana, un día total, completa y absolutamente perdido. Claro. Y me parece lícito intentarlo. Y tanto es así que tenemos claro que con anterioridad y en otro canal también hubo intentos como el de Ricardo Calderón, que La se tarde llama grande, La Tarde lo que Grande. hablamos. Claro. Ricardo Calderón y Stanka Matic, que era una mujer muy famosa en la época. Bueno, Stanka, que empezó en Sábado Gigante, si no me Claro. equivoco. Y bueno, y antes, por allá por la década del 70 o a comienzos de los 70, Enrique Maluenda, también Sábado otro 9. gran animador, gran personaje de la televisión chilena. Perdón, y lo último, Sábado Espectacular, que lo hizo Fernando Larcón con una valentía increíble. El programa donde mostraban las motos, saltando por el río Mapocho, saltando aros de fuego. Y después en Sábado Gigante también hay una respuesta y había un señor que, como le contaba, estaba escalando un edificio y mostrar algo espectacular deportivo, digamos. Claro, esas competencias son complicadas porque los recursos de lo espectacular se agotan. Claro. Cuando tú presentas a alguien saltando, no sé, 30 metros en una moto, quieres que después salte 40 y eso se va volviendo cada vez más difícil. O qué otra cosa puedes hacer espectacular, no sé. Creo que es un recurso que es bueno un par de veces, pero que se agota. Claro, absolutamente. Nos queda un poquito de tiempo, 2 minutitos nomás, director, y vamos a tener que dejar pendiente, don Jorge, y esto es quizá un pretexto. Es como cuando alguien deja olvidado, es un pretexto para volver. La etapa suya en Venga Conmigo, que es otro programa exitosísimo. Yo el año pasado en el Web TV tuvimos a Pato, que es integrante de Generación 2000, que era un grupo que realmente tuvo un éxito impresionante, que replicaba un poquito lo que fue Música Libre también, un poquito de la línea histórica de los grupos de baile con música de moda, y que es de mi época cuando yo fui joven, y también su paso por TVN, por Televisión Nacional, y sería muy interesante volver a contar con su presencia aquí en nuestro programa. Bueno, yo tengo la disposición, ahora no sé si tus auditores estarán de acuerdo o no. De eso me encargo yo. Está bien. ¿Eh? Ah, ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos entonces... el director dice que está de acuerdo. Exacto, estamos al otro lado. ok. Yo le quiero agradecer muchísimo el habernos acompañado en este capítulo, que ha sido muy nutritivo. Siempre hemos querido que no sea solo preguntas y respuestas, sino que también un poquito a través de mío, la inquietud que tenía el público por saber cómo se hacía o cómo ustedes reaccionaron a ciertos puntos clave de la historia de televisión, lo de Por qué Besado, lo del programa de Miami y tantas otras cosas. Y debo decir que para mí es un privilegio que usted haya estado aquí con nosotros. Yo que en realidad, como don Francisco era en 1962 en el Canal 13, que estaba empezando, o en 1986 en Univisión, yo no era nadie. Ahora yo me siento así. En este mundo estamos recién empezando, con el apoyo, por supuesto, de Radio Dejando Huella y de Taller de Modernismo en Usted, que es nuestro auspiciador, pero realmente yo quiero agradecer porque, cierto, hemos podido, en lo personal, y yo creo que el público espero que pase lo mismo, resolver algunas dudas de la gente que nos gusta la historia de televisión, que han sido muy, muy nutritivas, muy sabrosas. Bueno, no sé, yo trabajé en televisión 53 años, contando el tiempo que estuve en Sábado Gigante, el tiempo que colaboré con la Teletón, que siempre fueron una época en el año, eran 7 u 8 meses, y mi paso por el Mega y por Televisión Nacional, pero yo no estoy en la tele, soy historia de la tele y el pasado de la tele, y la tele tiene, bueno, los que están a cargo están buscando cómo proyectarla
por mucho tiempo hacia el futuro. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Y nosotros nos reencontramos, ¿cierto?, en 7 días más, porque vamos a tener... Ah, no, miento. Vamos a reencontrarnos antes, pero solo a través de la 106.5 FM, porque vamos a tener un especial musical, ¿cierto? En Vintage Fotos Recuerdos vamos a hacer un recorrido por el siglo XX musical, entre el mundo anglo, hispano, también otro pequeño sueñito que me queda por hacer. Bueno, gracias a Radio Dejando Huellas también lo vamos a cumplir, hacer un recorrido musical, un viaje en el tiempo, en las salas de la música. Nos vemos hasta el viernes y después, el siguiente miércoles, con un nuevo entrevistando aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.